Mi tía la entrometida. Soy una mujer joven. Mi mamá y mis hermanos viven en un pueblo a unas horas de la ciudad en la que yo vivo. Tuve que mudarme a esta ciudad para poder estudiar, ya que en el pueblo no tenía cómo progresar. Afortunadamente tengo familia en toda la ciudad y tuve apoyo al principio, pero no tardé mucho en descubrir que uno en casa ajena huele mal a los 3 días. Recibí humillaciones de todo tipo. Pasé semanas sin comer porque tenía que pagarme los pasajes de la universidad, que realmente no son para nada baratos. Mi mamá no gana mucho dinero, por lo que nunca le pedí que me diera nada, pero recibía la ayuda de mi padrino que me daba dinero para mis gastos y yo también trabajaba. Después de meses de rodar por casas ajenas, decidí que ya no quería vivir más así y me independicé. Una tía tiene apartamentos en arriendo y había uno desocupado al lado de su casa. El precio me convenía y estaba feliz de tener mi propio espacio y que nadie me humillara por nada. Me pasé al apartamento y al principio todo muy bien. Yo me la pasaba estudiando y trabajando, por lo que siempre llegaba a la casa solo a dormir. Mi tía le preguntaba a mi mamá por mí, ya que casi no estaba en la casa. Me pareció muy considerado de su parte que se preocupara tanto. A veces hasta me preguntaba por si estaba en la casa para darme sopita o algo de comida. Tan linda ella. Al cabo de 2 meses comencé a notar que habían cosas movidas del lugar, o que las puertas de las habitaciones que dejaba cerradas de la nada las conseguía abiertas cuando llegaba. No entendía lo que pasaba, pero sabía que yo no dejaba las cosas así. Entonces, un día decidí poner una trampa. Puse un hilo en la puerta, de modo que si alguien entraba a mi casa tendría pruebas de que así era. Cuando llegué a mi casa, revisé la cinta antes de entrar y efectivamente, estaba despegada de uno de los extremos. Alguien había entrado a la casa y solo se me ocurrió una persona que podía entrar por la puerta principal aparte de mí. Por supuesto, mi tía. Le escribí a mi mamá comentándole la situación y que me desagradaba bastante, ya que no tenía por qué meterse a mi apartamento como una ladrona. Yo pagaba mi arriendo a tiempo y nunca la molestaba para nada. Ahí fue donde entendí que las veces que me preguntaba si estaba en la casa era para poder meterse sin que yo me diera cuenta. En realidad no se preocupaba por mí. Dejé pasar la situación. Solo le dije a mi mamá que le dijera que no lo hiciera más, que la había pillado. Llegó una semana en la que tuve vacaciones y me invitaron a un viaje. Salí muy apurada de mi casa y me fui a pasear con mis amigos. Cuando llevaba 2 días de viaje, mi mamá me escribió a contarme que mi tía se había metido a mi casa nuevamente y había tomado fotos de mi cocina. Al salir de la casa, yo había dejado 3 platos sucios y por descuido dejé un paquete de arepas por fuera de la nevera. Nada grave. Igual yo sería quien lavaría esos 3 platos cuando llegara y las arepas que se perdieron eran mías. Mi tía le dijo a mi mamá que yo era una cochina y que estaba cansada de mi presencia. Yo finalmente no soporté más. Le escribí a mi tía y le dije amablemente que desde hace tiempo sabía que se metía a mi casa. Le dije que yo pagaba arriendo, por lo tanto no tenía ningún derecho a meterse y mucho menos a criticarme. Y que si tanto le molestaban mis 3 platos sucios, que le daba permiso de lavarlos. Esa señora se enfureció. Me dijo que yo era una muchacha grosera, que por eso nadie me quería y que tarde o temprano la furia de Dios caería sobre mí por decirle esas cosas. También me dijo que buscara para dónde irme, porque ya no quería que estuviera en su casa. Yo le dije que no criticara mucho, pues ella tenía un hijo perdido en la medicina ilegal y yo no era nada de lo que ella decía. Que no se preocupara, pues tampoco quería permanecer en una casa donde se metían a ver qué tenía o qué no tenía, qué hacía y qué no hacía. Después de ese problema, mi mamá llegó a ayudarme a buscar apartamento. Nos dieron una semana. Por suerte encontramos uno muy bueno y a buen precio. Ya se nos venció el plazo, pero en 4 días nos entregan el nuevo apartamento. Ahora mi tía nos está exigiendo que le paguemos el plazo que nos dio, que no fue ni un mes. Prácticamente me echaron a patadas y solo me dieron una semana para buscar. Aparte de que nos insultaron a mis hermanitos y a mí. Nosotros todos somos bastante estudiosos y trabajadores y no tenemos por qué aguantar eso. ¿Qué opinan? ¿Le pago los días que me dio para buscar casa o me voy así y no le dejo dinero?